Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y hoy, vaya que vamos a educar y reeducar la conciencia de todos los que nos siguen, de todos nuestros amigos. Agradecemos infinitamente al doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEC, por este espacio, y agradecemos infinitamente a nuestro invitado del día de hoy, que vaya que hizo un tiempo en su apretada agenda para estar con nosotros, porque el tema que nos ocupa es muy importante. Gobierno, ciudadanos y paradigmas, titulamos. Tenemos contingencia de coronavirus, nos mencionan, tenemos contingencia económica, dirían desde otro escalón. Están pasando muchas cosas en nuestro país y en el mundo, hablando de pandemias y demás. Pero queridos amigos, antes que nada, déjenme presentarles a nuestro invitado. Él nace en la Ciudad de México, algunos ya lo recordarán que tuvimos la fortuna de que también en días pasados, el año pasado, nos acompañara a hablar de temas fundamentales en la política y en la economía internacional. Nace en la Ciudad de México, en el ámbito laboral se ha desarrollado tanto en el sector privado, en centros e institutos de investigación y en el sector público. Actualmente es un asesor en áreas internacional, queridos amigos, en áreas de experiencia y líneas de investigación, la revolución microeconómica, las MIPYMES, negocios internacionales, gobierno y políticas públicas, geopolítica, geoestrategia táctica, logística y operatividad, prospectiva conceptual, MX 3.0, diagonal 2110, desarrollo estratégico regional, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad humana, evolución hemisférica occidental e inteligencia estratégica, cooperación internacional desde 1990 hasta la fecha. Es conferencista en foros privados, mixtos y públicos para la realización de iniciativas, proyectos, programas y protocolos de actuación sobre los mismos temas en México, Alemania, Estados Unidos y Rusia, igual desde 1990 hasta la fecha. Ha cursado estudios de pregrado y posgrado de programas interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios de disciplinas científicas y tecnológicas en México y en el extranjero, con licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra gloriosa UNAM. Domina el idioma inglés, el francés, obviamente el español, y no nos pone aquí, pero algo de ruso, porque mucho tiempo estuvo en Rusia, antes URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ahí vamos a compartir su mail, si alguien quiere contactarlo, quiere sondear alguna pregunta, de las que vaya que van a surgir muchas el día de hoy. Igual es asiduo a las redes sociales, él sí contesta en sus redes sociales, en todas las plataformas digitales, que igualmente se las compartiremos en un momento. Gracias, maestro, por estar con nosotros, bienvenido, gracias por estar nuevamente en INADEC y que nos acompañe y nos dé un poquito de luz sobre lo que está pasando, no solamente en el panorama nacional, sino en el entorno internacional, porque se habla mucho, se dice mucho, hablando sobre la pandemia, coronavirus y demás, pero creo que hay mucho más detrás. Bienvenido, gracias. Licenciada Linares, muy buenos días, agradezco la invitación y con gusto vamos a desarrollar este tema de interés público y de interés internacional. Si usted me permite, me gustaría dedicarle este programa a todos aquellos mexicanos bien intencionados que todos los días trabajan y buscan un bienestar, anhelando una mejor calidad de vida. El programa es suyo, de verdad, con todo el gusto del mundo, y tenemos un programa en vivo, contrario a lo que muchos pudieran pensar o pudieran decir, pero es esa responsabilidad que también tenemos y agradecemos infinitamente con todo y contingencia, y en algunos casos incluso ya se menciona toque de queda en otros países, estemos hoy aquí y nos brinde su tiempo, maestro, gracias. Es importante lanzar reflexiones, es importante informar con base en el material que tenemos, porque entre mejor informados estemos, mejor toma de decisiones vamos a generar. Hablar de pandemias, a lo mejor me brinco un poquito, pero de repente hablamos de algo que sucede muy recientemente en nuestro país, pero si vamos un poquito a la historia, ahora tenemos la posibilidad de que en internet encontramos mucho en la historia que ya nos irá ahondando un poco usted sobre ese respecto, cómo se ha ido diezmando la población
por distintas épocas, si nos vamos incluso antes de Cristo, partiendo de que los 2000 años de nuestra era es después de Jesucristo, ¿no? El tema del coronavirus está de moda, aparentemente, pero resulta que investigaciones realizadas en los últimos 50 años se confirma que este virus existe desde hace 3000 años antes de Cristo. Inclusive en algunos estudios se ha comprobado de que las momias de las cuales se tomó muestra genética ya portaban este coronavirus, no es nuevo. Me deja sin palabras. Recientemente tuvimos un infectólogo, saludos, queridísimo doctor Rogelio Espinosa López, y nos refería del 68 apenas, hablando del descubrimiento de una cepa como tal, nos refería a 7 tipos de coronavirus conocidos y demás, y yo les decía por eso en algunos implementos para limpieza viene que también atacan el coronavirus, aún antes de que lo conociéramos como el COVID-19, pero que nos diga 3000 años, sí nos pone nuestro cerebro a revolucionar. ¿Qué tanto de lo que encontramos nosotros es realidad y qué tanto necesitamos investigar un poco? Lo que hoy conocemos como coronavirus existe desde hace 3000 años, antes de Cristo. Si tomamos en consideración que la historia después de Jesús tiene 2000 años, entonces sumamos 5000 años. Desde hace 5000 años se conoce que existe este virus. No es nuevo, no nació en diciembre del 2019. Como nos han hecho creer o hemos querido creer o cómo. Me parece que sí. Y además, el coronavirus hay más de 100 variantes. No los que nos mencionan hasta No ahorita. únicamente lo que nos mencionan. Es un virus. Como tal, se conoce. Y hay muchos institutos a nivel internacional que lo estudian, lo analizan, proponen para que este virus nunca se desarrolle. Permítame mencionar algunos institutos. Por ejemplo, tenemos el Instituto Luis Pasteur, que se crea en 1887. Tenemos otro laboratorio internacional muy público que se llama American Type Culture Collection. Este instituto nace en 1925. También se especializa en estos temas. Hace casi 100 años. Sí, casi 100 años. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, que su objetivo es gestionar las políticas públicas para la prevención sobre la salud y el ambiente mundial. Que de repente tomamos a pie juntillas lo que dices sin preocuparnos si hay realidad o hay el 100% de el porcentaje mayor, vaya, porque alguna vez me regañó un maestro por decir 100%, de credibilidad o de verdad en lo que emite un organismo de esta naturaleza. Son organismos internacionales públicos y bueno, aparentemente debería de creérseles la información que están emitiendo. Pero así como estos organismos que acabamos de citar, que son solo algunos, por ejemplo, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1946, Estados Unidos. El Instituto Europeo de Bioinformática, Reino Unido, 1994. Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1821, que tiene su rama que estudia también este tipo de situaciones. La Secretaría de Marina, 1821, México. Ya hablando de los mexicanos. Ya hablando de nacionales. México. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que nace en 1936. Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud. La Dirección General de Epidemiología. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Seguridad Pública. Todos creados en el siglo pasado.
El CISEN, sí, que también tiene su área de investigación. La Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Son algunos de los organismos, por citar los más públicos, que conocen este tema, pero obviamente al indagar hay una red internacional de instituciones, centros de investigación, institutos de investigación, laboratorios privados, que se encargan de investigar no únicamente el coronavirus, sino todos los virus habidos y por haber. Saben cómo nace, saben cómo se reproduce y se conoce una vacuna. Y hablando de temas conspiranoicos que por ahí se mencionan también en redes sociales, incluso también saben modificarlos si saben el comportamiento, creación y demás de alguno, pudiera ser por ahí. Me atrevería a decir que sí, porque si se conoce, si se estudia, si se especializan en este tipo de ámbitos, por supuesto que se puede modificar el comportamiento de un virus como este. Nos habla de un coronavirus existente 3000 años antes de Cristo. Si nos vamos a la historia de las pandemias, lo que podemos encontrar en redes sociales y demás, nos refiere solamente, no sé, 400, 500 años antes de Cristo. Y de las más recientes, pues la de Justiniano y demás, ¿no? Yéndonos al principio de nuestra era, lo que estamos viviendo. Algunos teóricos economistas presumen que las pandemias se expanden por el intercambio de bienes y servicios, el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque al momento de tener migraciones, desplazamientos humanos, obviamente también tenemos el intercambio de virus y bacterias a través del comercio. Entonces, podría ser lógico el que, bueno, yo me desplazo de una comunidad a otra, de un pueblo a otro, de un reino a otro, de una demarcación a otra, bien intencionado llevando mis productos, mis bienes y servicios, pero también, siendo ignorante, contribuyo arrastrando virus. Bacterias, enfermedades que contengan mis productos, los animales que voy a comerciar. Puede ser cerdos, vacas, aves de corral, que era lo clásico en los inicios del comercio internacional en aquellos años. Pero el decir que al tener comercio internacional se propagaba virus y bacterias, no quiero dar a entender que se elimine el intercambio de bienes y servicios, porque al eliminarlo estaríamos contribuyendo en la generación de pandemia. Esa es una hipótesis, suena lógico, pero bueno, habría entonces que revisar cada objeto, cada animal, de que no tengan, que esté libre de virus y bacterias, y verdaderamente creo lo veo muy complicado. Partiendo de esa premisa y en esa lógica simple, yo hablaba con algunos maestros días pasados, especialistas en materias de tipo de salud. Decía, bueno, ¿y entonces de qué me sirve estar encerrado o en cuarentena? Yo tengo que recibir alimento del exterior, alguien me lo tiene que venir a dejar o yo tengo que salir a comprarlo. No voy a limpiar uno por uno de ese, tal vez frutas, verduras, lo que se pueda cocer y demás, pero todo lo demás pues lo tengo que tocar. ¿Qué tengo que hacer? O sea, se me hace una paranoia muy, muy grande. No es irresponsable de mi parte pensar, pero sí me obliga como ser humano a pensar, ¿realmente estoy protegida si estoy a resguardo dentro de mi casa? Como se sugiere o como el toque de queda que se ha implementado en países de Centroamérica ya. Acaba de mencionar una palabra muy interesante. Me atrevería a decir que en México, específicamente en México, estamos pasando por un toque de queda y ley marcial suave. Asumo la responsabilidad. Toque de queda y ley marcial suave. Ahora, a ver, por favor extiéndame ese concepto porque mi cerebro ahorita está un poquito, se prendió por ahí. Te vas a tu casa,
a descansar, quizás a trabajar desde tu casa, porque eres sospechoso de ser portador de un virus. Okay. Esa es la información pública. Pero el estar aislado no minimiza el riesgo. Sí hay que seguir indicaciones clínicas, como siempre, tener precaución, tener higiene, la higiene que nos han enseñado desde casa, los dientes, las manos, bañarte, el agua. ¿Quieres extremarlas un poco? Y ahorita se están extremando, al grado de que la persona que está a mi lado, tengo que desconfiar de ella porque puede ser portador. Refería a una amiga en redes sociales, Mari Sainz, te mando un beso, querida amiga, por ahí muchos la de identificar, es esta activista que hace siempre performance en contra, evidenciando lo que sucede en nuestro país, muy conocida en redes sociales. Y ella mencionaba que venía en el trolebús, lo llevo a colación porque lo hizo público, venía en el trolebús y una persona tosió y otro individuo le dice, bájate. Y el señor no le hizo caso y le saca una arma blanca y le dice, si no te bajas, obviamente lo estaba amenazando. Podemos llegar a eso. ¿Qué nos llevó? No podemos, ya llegamos. Ya llegamos, pero ¿qué nos llevó? ¿O quién nos llevó a ese punto? Bueno, hay que aclarar algunos detalles. El coronavirus existe. Desde hace más de 3.000 años, ya nos dijo. 5.000 años. Bueno, 5.000 años. Y es mortal, como un virus. Pero para que sea mortal, tenemos que ser personas susceptibles. Y aún más con personas diabéticas, con asma o hipertensión. Y no únicamente se detecta que nos pongan una lamparita a ver si tenemos la temperatura más alta. No, para saber si el ser humano es portador del coronavirus, el presente coronavirus, COVID-19, se necesita una serie de análisis que no se obtiene el resultado tomando una muestra de sangre. Simplemente cito una característica. Hay que realizar el análisis con base en un microscopio electrónico. Esa es una de las características. ¿Por qué? Porque hay que analizar la célula. El coronavirus se hospeda en la célula, específicamente en el núcleo, y tiene injerencia en los ácidos nucleicos. Entonces, para saber si el ser humano es portador de coronavirus, se necesita realizar una batería de estudios y como característica mínima, un microscopio electrónico. Que ese microscopio electrónico no lo encontramos en cualquier farmacia. Por supuesto. Estoy escuchándolo y me tiene impactada. Yo puedo tener gripe, puedo toser, pero por alguna otra circunstancia. O puedo estornudar porque llegó el polvo, o por simplemente a veces por ver la luz. Por una alergia. Exacto. Y no significa que soy portador. Para saberse si soy portador, se necesitan estudios de laboratorio específicos. La gente que fuma, nos hablan de los fumadores, pareciera que se van estigmatizando grupos. ¿Hasta dónde es cierto que también esto influye al tener de una forma, digámoslo, diezmados los pulmones? Acabo de mencionar una característica muy interesante. Yo no he visto que las tabacaleras estén quejándose por pérdidas económicas. Las ventas siguen viento en popa. Yo no he visto una reducción de consumo de tabaco al menude. Nos pone a pensar, nos está obligando a pensar, maestro. Hay muchos mitos que se están diluyendo, que se están cayendo. De hecho, deberíamos de sentirnos privilegiados, porque en este tiempo y espacio nos estamos dando cuenta de que las condiciones
por las cuales estamos pasando a nivel internacional se han generado en décadas pasadas. Hace poquito le decía a un maestro que somos como contemporáneos, la generación X, podemos ser como privilegiados. Hablando de que los de los 70 a los 80, la generación es a los que les llaman la generación X. Nos toca vivir y vislumbrar la tecnología, nos toca el cambio, nos toca la transición, nos toca el internet, nos toca esto, nos tocan tantas cosas a un mismo tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, maestro? Porque nos dice, somos privilegiados, pero a ver, abúndeme, ¿por qué? Lo siguiente que voy a mencionar, asumo la responsabilidad. Por favor. Insisto, el coronavirus existe y mata bajo ciertas características. Ok. Me parece que lo que estamos viviendo en el ámbito internacional es un experimento sociológico. Sociológico tomando en consideración el tema, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito financiero, el de la ciencia política, el espiritual o religioso, el militar. No se hubiese podido desarrollar, desde mi punto de vista, este experimento sociológico antes, porque antes no se habían reunido las características necesarias a nivel global. Unos dicen es pandemia el coronavirus, otros dicen no es pandemia. Pero el tema del virus es una cortina de humo, porque me parece el necesario así para desarrollar este experimento sociológico que es trascendente, importante, de alcance global y que está eliminando muchos mitos, diluyéndolos. ¿Se pueden crear otros al mismo tiempo? Se están eliminando paradigmas, se están comprobando otros y se están pensando en otros. Paradigmas tomando en consideración como programas, proyectos, modelos. El saber cómo se comporta el ser humano, cómo reacciona, cómo convive, es parte de este experimento sociológico a nivel internacional. ¿Experimento sociológico y le pusieron el nombre coronavirus? Sí. Ok. Y obviamente es acompañado de muchos otros eventos. Claro. Caen las bolsas de valores, se devalúan algunas monedas, se sanean economía, se condonan deudas, se eliminan algunas personas incómodas. Borrones y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en la Primera Guerra Mundial. ¿La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron experimentos sociológicos con la humanidad? Conflictos entre familiares, entre hermanos, primos hermanos, primos, que obviamente industrias, empresarios, carroñeros aprovecharon esa situación. Los ríos revueltos. Para generar ganancias. Cito un ejemplo, la IBM le apostó a un bando proporcionándole tecnología, computadoras, y a los malos, y apostó a los buenos, también proporcionándole información, siendo una empresa ícono de la libertad. Del imperio yanqui. De la libertad. De la libertad. Y así muchas otras empresas participaron, tanto en la Primera como Segunda Guerra Mundial, apostándole a ambos bandos. Que si ahorita las visualizamos, ¿quiénes fueron? Entendemos así entenderíamos el poderío al cual llegaron. En el ámbito internacional,
Las relaciones internacionales se estudia el poder, la raíz del poder. Y el poder no nace hace 10 años, hace 50 años. Hay familias muy importantes que han sido herederas del poder a lo largo de milenios. Familias que no aparecen en revistas públicas. Que no necesitan ni pagan publicidad ni la necesitan. Que no aparecen en eventos sociales públicos. Simplemente existen, pero no los conocemos. Y es lógico. ¿Por qué es lógico, maestro? ¿Por qué? Por la evolución de los países. Tomando en consideración que el coronavirus ha afectado mucho a Europa. Bueno, antes de ser Europa, era el Imperio Romano. Fue uno de los imperios más poderosos de este planeta. Cuando se comienza a diluir el Imperio Romano, obviamente se comienza a generarse una división de idiomas, una división de intereses, una división de poderes. Es cuando nacen lo que hoy conocemos como Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania. ¿Qué eran? Eran familiares, eran amigos. Obviamente poderosos. Pero estas familias vienen todavía de tiempo atrás. Lo que hoy pensamos que son familias poderosas, pues tienen su poderío económico de 30 años a la fecha, de 50 años a la fecha, de 100 años a la fecha. Son importantes en la generación de empleos, en el ámbito económico y empresarial. Sí, pero hay todavía familias antiguas que sustentan el verdadero poder. Verdadero poder que va inclusive más allá de los virreinatos. Y nuevamente nos pone nuestro cerebro a trabajar, a investigar. Los que queremos ir más allá, ¿qué tenemos que hacer, maestro? Lo que queremos conocer un poquito más, ¿qué hay detrás? ¿Se puede? Sí, por supuesto. Insisto, desde mi punto de vista, para mí, esto es un experimento sociológico de gran impacto que ha servido para saber cómo se comporta el ser humano. Conocemos la historia del ser humano, pero es muy diferente la historia del ser humano a la evolución de la persona humana. Este evento que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad, que estamos viviendo, no se hubiese concretado si no hay antecedentes que han servido para que tenga éxito, esta operación. Por ejemplo, por favor, tenemos que desde 1946 el ser humano ha lanzado satélites artificiales de todo tipo, de todo tamaño, de todos colores y sabores. Si pudiésemos estar afuera de la Tierra, observaríamos que la Tierra está peor que un arbolito de Navidad. ¿Tapizada? Independientemente de satélites artificiales, de basura cósmica, de basura generada por la investigación espacial. Obviamente estos satélites son estacionarios, fijos y geoestacionarios, que sirven para lo más ridículo hasta para lo más importante, en beneficio del ser humano. ¿Ejemplos? Pues satélites que nos ayudan para conocer el clima, satélites militares, satélites espías, satélites que nos ayudan a conocer la profundidad del océano,
que nos ayudan a conocer la geografía de cada región, que nos proporcionan información para conocer el espacio exterior. Eso es lo que compete a satélites. Pero desde 1946 comienzan a lanzarse satélites al espacio. Posteriormente, la famosa www, que es el amplio mundo de la red. La supercarretera. La supercarretera. Si bien nos ha ayudado a tener comunicación al otro lado del mundo, pero me atreveré a decir que más de la mitad de esa información es falsa. Más de la mitad de la información que circula en Internet es falsa. Sí. Redes sociales. Desde 1914 existen proyectos de redes sociales. Proyectos que fueron lanzados para que grupúsculos, tengan relación o lazo interpersonal. 1914. 1914. Más de 100 años. Sí. Las redes Entonces sociales, no es tan reciente como creemos la mayoría. las redes sociales no son nuevas. Ya existían prototipos desde esa fecha. Ya existían teorías de que eran viables, de que eran necesarias. En comunidades, en pequeños gobiernos, en universidades. Las redes sociales no son nuevas. El teléfono celular inteligente. Los smartphones. El mobile. Desde 1992, IBM lanza el primer prototipo. Claro, muy incipiente a lo que hoy conocemos como un teléfono celular inteligente. Aquellos supertabiques. IBM ya había lanzado en 1992 su teléfono celular inteligente. No es nuevo. ¿Por qué citamos estas características? Porque contribuyen al evento por el cual estamos viviendo y pasando muchos seres humanos. Todos estos factores contribuyen a este experimento sociológico del cual nos está Un hablando. experimento sociológico a nivel global de este tamaño no se planea de un día a otro. Ni de diciembre aquí. Ni de diciembre a la fecha, ni a lo largo de un sexenio, ni a lo largo de un quinquenio, ni a lo largo de un cuatrienio. Estoy citando periodos de gobierno. Se planea a lo largo de décadas. Y no estoy hablando de una generación a otra, lo largo de décadas. Las perspectivas que ellos hacen con antelación de 30, 40 o muchos más años, nos decía. La perspectiva no es a 5 ni 10, es a largo plazo. 50, 100, 500 años. Con estas supercomputadoras, apoyándose de teóricos, se puede hacer. Pues desde mi punto de vista, esta situación no se hubiese dado si es que no tenemos el respaldo de estas características que acabamos de citar. Se tuvieron que reunir todos esos elementos para lograr lo que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, sí. No es ciencia ficción. Me parece lógico conjugar estas características con la situación que estamos viviendo en estos momentos. No me parece descabellada la tesis. Un experimento sociológico dirigido hacia el ser humano para conocer su reacción en el año 2020. A pesar de que el ser humano creemos que por el simple hecho de tener un teléfono celular tenemos acceso verídica a toda la información. Sí tenemos acceso a muchísima información, pero ¿es verídica? Partiendo de la premisa que hay alguien más que puede mover los hilos detrás, en ese momento, ¿quiénes decidieron permitirnos acceso a esta tecnología para ver cómo reaccionamos? Literal, como en un laboratorio, cobayas. ¿Perdón? Mire usted, voy a citar dos hechos históricos de México. La primera.
Después de la revolución de 1917 en México, era un río revuelto este país. Se necesitaba poner orden. ¿Por qué? Pues porque nuestros vecinos necesitaban que nosotros, los vecinos, estuviésemos en orden, porque les podíamos causar conflictos. Hablando de nuestros vecinos del norte, Sí. Obviamente, los del sur no los tomamos en consideración en cuestiones importantes, perdón, pero así funciona. Por lo tanto, se le ordena a unos personajes históricos, entre ellos Plutarco Elías Calles, poner orden a los herederos de la Revolución Mexicana. Porque estaban causando inconformidad. Se habían empoderado después de ganar la revolución. Inquietud. Por supuesto. Hay información pública de que las familias más importantes de nuestros vecinos del norte instruyen al presidente en turno de los Estados Unidos de Norteamérica, que a su vez instruye al embajador de los Estados Unidos en México, que a su vez le ordena al señor Plutarco Elías Calles que invente algo para que en este país se genere la paz y la tranquilidad. ¿Cuál fue? Y se crea el abuelo del Partido Nacional Revolucionario, en donde todos se agrupan, todos tienen cobija, todos tienen rebanada del pastel y se calman. Hay otro pasaje histórico. Por favor. La expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas. El día de ayer acabamos de hacer esta conexión. La misma cadena de mando. A ver. Estamos inmersos, estamos por ingresar a nivel global a un conflicto bélico internacional, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay algunas familias que sienten inquietud porque las ideas contrarias a ellos en Europa están avanzando. Entonces, como el petróleo es un combustible que ayuda a mover barcos, aviones, submarinos, tanques, vehículos, pues es importante cerrar la llave para que los adversarios no tengan combustible y puedan perder ese conflicto internacional. La misma cadena de mando. Familias, presidente, embajador, presidente en turno. Nacionaliza el petróleo. Y nos cambia la visión que teníamos de la expropiación petrolera con estos datos, maestro. Entonces, mi tesis, que puede ser descabellada, también tiene lógica, sentido común, con base en la historia. Tenemos que recuperar esa natura humana, ese instinto que teníamos. Vemos, pero ya no observamos. Oímos, pero como dirán algunos compañeros y amigos, no tenemos escucha activa. Los analfabetas funcionales de los que nos hablaba Tatiana Cloutier, no estamos tan lejos. Digo, no son algunos, somos casi todos. Hemos perdido la capacidad de observar, de escuchar. Le hemos dado la responsabilidad y el poder a un dispositivo llamado teléfono celular inteligente para que nos resuelva la vida. Sí, es un instrumento de trabajo, es un instrumento que nos hace más cómoda la vida, pero por comodidad le hemos dejado la responsabilidad a un dispositivo. Partiendo de la premisa del experimento sociológico del cual somos objetos la humanidad cada cierto tiempo, entonces me brinca y estoy conflictada, queridos.
en vez de esta evolución que sentimos o creemos nosotros que logramos en 10 años, por no irnos tan lejos, con un teléfono celular, con los smartphones, pudiera haber parecido un retroceso de la humanidad de cuánto tiempo? Maestro, lo veo reírse y eso me preocupa, créanmela, porque el maestro no ríe mucho y cuando se ríe, me preocupo yo. Hay una diferencia enorme entre historia del ser humano y evolución de la persona humana. A ver, díganos, por favor, la diferencia. La historia del ser humano, cuando la aparición del primer Homo sapiens hasta el día de hoy. Pero hemos evolucionado como personas humanas. Personas humanas. Una persona consciente del respeto, de valores éticos, de mi compromiso. Se está diluyendo el valor de la familia original, la conformación de la familia original. Todo está revuelto en estos tiempos. ¿En cuánto tiempo sucede esto, maestro? Se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, de las décadas. La situación por la que estamos pasando no se debe a desmanes del año pasado, del sexenio pasado. Es una progresiva situación que ha permitido el que el ser humano piense, actúe como lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Y a qué nos va a llevar? Esa es una pregunta muy importante. Insisto, deberíamos de sentirnos privilegiados, porque estamos viviendo, somos partícipes, somos protagonistas de un experimento sociológico con alcances globales. ¿Y que determinará de alguna forma la evolución o no de la humanidad? ¿O? Determinará la evolución de la humanidad, pero también conciencia. Conciencia de que mi teléfono inteligente es un instrumento, de que las redes sociales son instrumentos de comunicación, pero que tengo que retomar el observar, el escuchar. El filtro del raciocinio. Tengo que apelar a mi sentido común. No necesitamos, si bien la instrucción es importante, pero esta instrucción de los 20, del tiempo actual, ha estropeado esas características naturales por las cuales logramos avances importantes. Avances importantes que se plasmaron y se gestaron, por ejemplo, en la antigua biblioteca de Nínive, en la antigua Asiria, o por ejemplo, en la importante también biblioteca de Alejandría. Hay información experimentos que se generaron en esa época, en el siglo III antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, coinciden con descubrimientos que se están haciendo en los últimos 50 años a la fecha. ¿Cómo llegamos a hacer esta equiparación? ¿O en qué momento perdimos el rumbo, maestro? Lo permitimos. Nosotros lo permitimos. Sí, por supuesto. Pero ni siquiera lo decidimos. Lo permitimos, pero no lo decidimos. No nos tomaron en consideración o nosotros decidimos no. Decidimos subirnos. Decidimos subirnos al viaje. Esta degradación paulatina del raciocinio del ser humano, del cual hemos sido objeto o hemos participado, ¿se puede detener? Sí, por supuesto. Estamos en el momento más importante de la historia de la persona humana. Pero estamos en pleno experimento, maestro.
con miles, millones de personas hacinadas dentro de sus hogares, algunas muriendo de miedo más que de una enfermedad ahorita. Más muriendo de miedo que por el propio virus. Un ser humano, cuando nace pensando en positivo. Dicen los neurólogos que no nace siendo malvado. Se va pensando así a lo largo de los años. Cuando se forma el temple, el carácter, se convive con la sociedad. Pero cuando un ser humano nace, no importando el género, nace pensando en positivo. ¿Qué lo degrada? La convivencia social. Ahora no estoy diciendo aíslate, simplemente apelemos a nuestro sentido común, a nuestra capacidad de observar, de escuchar. Nuestro sentido común, desde mi punto de vista, es lo que nos va a ayudar. Hablamos de gobiernos, hablamos de ciudadanos y hablamos de paradigmas. ¿Qué responsabilidad tienen los dos primeros en esta degradación o evolución? Pues ya, para que me da ideas, me pone a pensar, mi cerebro ahorita está en ebullición, maestro. Acabamos de citar al inicio de esta sesión algunas instituciones que han trabajado, conocen el virus. Muy sencillo. Que sean veraces, que informen. En la mañana por ahí salía de que el virus se conoció en México hace 3 meses. En la mañana, el Ejecutivo Federal anuncia, si es que no lo entendí mal, que desde hace 3 meses en México se habían tomado providencias, tomando en consideración el primer caso que se había presentado en China. Nuestras maravillosas redes sociales, porque de ellas dependemos, maestro querido. Por aquí el doctor José Manuel Ramírez Tobilla, nuestro retórico, argumentista, filósofo de aquí de Universidad de INADEC. Gracias por estar presente, doctor querido. Saludo cordial, afectuoso, ánimo y a seguir en el camino, dice él. Pero interrumpí al maestro, perdóneme maestro, porque por aquí Gilberto Zúñiga, en el grupo de INADEC AG, que tenemos diferentes grupos siguiendo el programa, dice, pero todos los instrumentos, incluidos micrófonos, los diarios, la radio, la televisión, el teléfono celular, ha venido a contrarrestar la manipulación oficial, que ahora las personas pueden observar y publicar la realidad de la información. Satanizar las redes sociales es un contrasentido, además de ir en contra de lo que establece nuestra Constitución en los artículos 6 y 7. Bueno, gracias por el comentario. Gilberto Zúñiga. Gracias por ver el programa. En esta mesa no se está satanizando ninguna red social. Simplemente, o si lo hice, ofrezco una disculpa. Simplemente quiero hacer saber que son instrumentos que han servido para que en este momento se genere este pasaje histórico por el que, desde mi opinión, somos privilegiados al ser protagonistas. Estamos hablando de la humanidad completa. Sí. Aquí no queda nadie fuera. No. Cada quien puede hacer uso de lo que acabamos de citar, de acuerdo a su idiosincrasia. Pero sí, que considero que va a haber un parteaguas, un antes y un después. De qué peso, qué valor le voy a otorgar a lo que antes para mí era importante. ¿Por qué? Porque la vida de la persona humana tiene que ser más importante que los instrumentos. Que los instrumentos que nos ayudan a tener comunicación con una persona, con un grupo, con una institución. Tomando como ejemplo la comunicación y los instrumentos,
Veía en la mañana por ahí y comentaban amigos de las redes sociales en Facebook un video de donde el gobierno italiano habría proporcionado, y ya les digo que cuando el maestro se ríe me pone nerviosa, había proporcionado a los adultos mayores en sus casas iPads o tablets para despedirse o para entablar comunicación, la mayoría dice para despedirse de sus familiares en cualquier parte del mundo. Algunos lo veían como algo bueno, algunos los veían como algo malo. La persona humana a la que usted se refiere y que sé el concepto que tiene de hace mucho tiempo de ella, ¿hasta dónde influye el aceptar conscientemente, ya no voy a estar aquí y me despido, para poder seguir o para renunciar? Es muy complicada la situación y en este experimento sociológico del cual nos habla, está ese elemento complicado, difícil. Cuando hemos hablado en este foro, en otros momentos, de eutanasia y demás, que no se permite hablar del tema, pero pareciera que en cuestiones así nos revolotea este fantasma. ¿Qué pasa? Yo creo que no se ha informado lo suficiente. Por eso es que existe tanta confusión. Y dentro de la confusión, ¿quiénes ganan? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes ganan? Nos hablaba de condonación de deudas, de reacomodos económicos. Ganan los carroñeros, los carroñeros empresariales, los carroñeros gubernamentales. Generación de vacunas. ¿Quién la hace primero? ¿Quién la hizo antes? El costo de la vacuna. El costo del estudio para saber si es portador o no de este virus. La condonación de deudas. En estos tiempos sería lógico una tercera guerra mundial, así como la conocimos en el pasado, de que van los ejércitos, invaden otro país, de que van los tanques, de que sobrevuelan los aviones, de que tenemos el portaaviones en la costa, que sí existe, pero son presenciales. Existen bases militares alrededor del mundo que fueron instaladas por los países más poderosos de este planeta. Pero como tal... Pero en aras de la democracia, maestro, usted no nos dice esa parte. En aras de la democracia. Perdón. Pero tal cual como lo conocimos a través de una guerra mundial. Entonces, si no puedo generar una tercera guerra mundial, ¿cómo se conoció? Las llamadas guerras híbridas que en algunos estudiosos nos han manejado, pudiéramos estar siendo parte de una sin darnos cuenta. Tengo que generar una guerra, pero no le puedo llamar guerra. Y no puedo sacar armas. ¿Por qué no le llamo coronavirus? ¿Por qué? Porque genero una guerra llamada coronavirus, en donde va a haber todos los elementos que ayudaron en la generación de negocios, tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, apoyándome de una serie de instrumentos que he ido poniendo al alcance del ser humano en el transcurso del tiempo. La guerra de Vietnam no fue para mitigar el comunismo. El comunismo es una aspiración. Si en los propios países que se dicen socialistas, no hay socialismo. El habitante común tiene una calidad de vida precaria, pero no se diga los integrantes del partido en turno o los gobernantes en turno que obviamente tienen acceso a lo mejor de lo mejor. Turnos que van tomando en gobiernos y castas en algunos países del mundo, o algo otros heredando tronos y demás, es prácticamente lo mismo. Disfrutar en el momento que me toca de todo lo que hay, pero hay un escalón
de personas, un tope a donde los de abajo, por más que quieran, nunca van a poder llegar, La historia del ser humano, insisto, es extraordinaria. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos viviendo y lo que vamos a recordar de estos acontecimientos reflejan qué tanto hemos evolucionado como personas. Sí, poseemos un teléfono inteligente. Más inteligente a veces que nosotros como poseedores. Pero hemos evolucionado. Por eso le digo, aquel meme que dicen, ¿cuál es más inteligente? ¿El que trae el teléfono o el teléfono mismo? Porque a veces ni siquiera le damos toda la utilidad que tiene un artefacto de 30,000, 40,000 pesos que ahora invertimos en él. Pero ni siquiera sabemos todas las funciones que realmente tiene. Y no creo, este comentario no creo que sea tan descabellado. Hay grabaciones de video como en centros comerciales se pelean por algún artículo de uso doméstico. Se están peleando por un paquete de papel de baño. Se están peleando por un garrafón de agua. ¿Por qué pelear por el papel higiénico? No, eso no hay una explicación. No hay una explicación que entendamos como lógica. Fue una información mal infundada. Que al tener y usar papel higiénico íbamos a evitar el contagio. O sea, el papel higiénico es de uso, se tiene que usar, pero no es la vacuna. Debemos continuar siendo higiénicos, siendo limpios, aseados, lavarnos las manos, hervir el agua, sí evitar a personas. No hurgarnos la nariz en el transporte público y luego agarrarnos del tubo, que es algo muy común. ¿Por qué los seres humanos hacemos cosas en automático? Ahora con el teléfono. Nos dejamos llevar por la mala información. No estamos conscientes de nuestro aquí y ahora. Estamos más ocupados en otros asuntos. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos seguidores tengo? Que en observar, en escuchar, en vivir. Veíamos la molestia de muchos padres de familia en el momento que la Secretaría de Educación Pública decide parar las clases y regresar a los niños a casa. Y lo voy a hacer reír otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Hablamos de una sociedad y yo se los he estado refiriendo. En algún momento me dijeron irresponsable porque sigo viniendo a transmitir, porque estamos aquí en vivo. Pero yo les refería también ¿cuántos millones? Yo les refería a 70 millones de pobres de los que hemos hablado muchas veces, maestro, con usted. Que si no comemos, si no trabajamos, no comemos hoy. Que muchos hablan de tarjetas de crédito, muchos no las utilizamos o no las manejamos o no podemos acceder a una tarjeta de crédito. Y aún así, si 30 días utilizo la tarjeta de crédito, ¿con qué la voy a pagar después? Si no sé si voy a seguir con el trabajo, porque en este reacomodo económico que se va a dar a nivel global, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo empezar a vivir con esa incertidumbre cuando tengo 1, 2, 3, 4 bocas que mantener en casa? ¿Y cómo me enclauso 30 días, 40 días en casa? ¿O me expongo al virus y a seguir trabajando en una economía informal, que ya hemos hablado también de eso muchas veces? ¿O me encierro en casa a morir de inanición? Yo sé que suena catastrófico, pero esa es la realidad que vivimos muchos mexicanos. ¿Qué hacemos, maestro? Es una pregunta. Yo lo sé, pero muchas veces las soluciones que se toman, lo decía queridísimo maestro Héctor Martínez Rojas, las soluciones que se están tomando se toman desde el privilegio de quien tiene resguardo para estar 40 días en su casa.
y por eso nos da esas soluciones mágicas. No seas irresponsable, no salgas. Y si no salgo, voy a ser responsable de no mantener a mis hijos que están en casa dependiendo de mí. Ya olvidémonos de luz y de aire acondicionado, teléfono, no, la comida que tienen que tener ellos. Como ciudadano de México, hago responsable a las instituciones de este país por no haber tomado providencias. ¿Cuáles serían estas? Las que acabamos de citar al inicio del programa. ¿Por qué? Porque son instituciones que consumen infraestructura, recursos financieros y recursos humanos, que para eso están, para velar por la sanidad de todos los mexicanos. Ahora, ¿sí? Yo anhelo que no lleguemos, yo anhelo que el impacto económico y financiero hacia los mexicanos no sea tan fuerte, porque tiene usted toda la razón. Hay muchas personas que están tronándose los dedos, pensando, ¿me van a descansar? ¿No me van a pagar? ¿O voy a trabajar desde casa y me van a pagar la mitad? No hay una certeza. No hay certeza. Falta información de quién es el compromiso de nuestras autoridades, de los titulares y de las instituciones. Tenemos instituciones de sobra que se encargan sobre estos temas. La raja política que se está utilizando también en ese sentido, ¿a qué la atribuye? Algunos quieren sacar. Hay efectivamente, como en el ámbito nacional, no es... E internacional. En el ámbito internacional y nacional, obviamente es de esperarse que se presenten estas disputas que quieran llevar, como decimos en México, agua para su molino. Simplemente están entorpeciendo la situación para el bienestar del ser humano. Porque en lugar de contribuir, están obviamente obscureciendo todavía más el panorama. No debería de ser así. Por aquí Gilberto Zúñiga, gracias Gilberto, nos da un aporte más. Las compras de pánico son el efecto del comportamiento oveja de la sociedad. Muchas gracias a la persona que está aportando este comentario. Sí, efectivamente, el ser humano está mal informado, se dejó llevar por las primeras impresiones, porque hemos perdido el sentido común. Los antiguos, ese era el valor agregado de los antiguos. Quizás no tenían el instrumental, no tenían la tecnología que tenemos ahorita nosotros, que tenemos en estos momentos, pero tenían su sentido común, lo intuían, lo imaginaban, y eso sirvió para sentar las bases del conocimiento. Por ejemplo, en estos tiempos es tanta información que recibe el ser humano que no la alcanza a procesar. Yo lo dibujo de la siguiente manera. Imagínese usted que el ser humano come 24 horas al día, una vez cada hora. ¿Usted cree que el ser humano tiene la capacidad para procesar 24 comida? Así está sucediendo desde mi punto de vista en este momento. Es tanta información, pero tanta, que no alcanzamos a digerir, a procesar, porque además no fuimos instruidos. Instrucción en escuelas, educación en casa. Pero aparte es información benigna y maligna, ¿cómo aprender a decantar? Sentido común. Sentido común, tenemos que regresar a los orígenes que nos dieron las grandezas. Grandezas que generaron lo que acabamos de mencionar. 2 enormes bibliotecas, una de ellas la Biblioteca de Alejandría. Se generaron estudios, avances, simplemente apelando a la lógica, a la observación. Ya lo perdimos, hay que recuperarlo.
Y si a eso le sumamos la tecnología, imagínense usted qué tanto vamos a avanzar. Es la parte y la responsabilidad que tenemos que asumir los ciudadanos. Ciudadanos, gobiernos, instituciones, para aprovechar este momento crucial. Este momento crucial tiene que ser un antes y un después. Hacer reacomodos, hacer ajustes a mi vida personal, a mi vida en comunidad. Los paradigmas y las perspectivas, ¿qué podemos vislumbrar de lo que estamos viviendo, maestro? Se están diluyendo paradigmas, formatos, modelos, programas para acentuar otros, para generar otros. Esta crisis tiene que ser una gran lección para el ser humano, para comprender qué tanto de la información a la cual yo tengo acceso es verídica y qué porcentaje es real. La evaluación que el ciudadano haga de sus gobiernos en relación a este manejo de crisis, ¿en qué nos va a beneficiar? Es una pregunta muy interesante. Por favor. Debería de servir para valorar a los gobiernos. Un gobierno municipal, un gobierno estatal de una ciudad y un gobierno federal. Debería de servir para ser más consciente. Este evento del coronavirus se pensó en un inicio, es para opacar los movimientos feministas. Es para derrocar al presidente en turno de los Estados Unidos mexicanos. No, este evento es trascendente, va más allá. Es trascendente para la humanidad completa. Exactamente, yo lo veo así. Desde el panorama internacional que usted maneja, y obviamente al tener información que no todos tenemos, tiene una visión completamente más globalizada, ahí sí, global. ¿Global? Algunos teóricos occidentales lo determinan como globalization. La traducción correcta, globalización, que es igual a total, una relación total. Por muy capitalista, por muy comunista, por muy socialista, pero estamos inmersos en un planeta, tenemos interacción total, llámese económica, financiera, política, social, militar, desde el ámbito que usted guste y mande, en este 2020 hay una interacción total, absoluta. Nadie se escapa, nadie se chispa. Por eso fue muy fácil armar este evento, porque las condiciones se dieron. Era el momento justo, preciso, justo a tiempo. Un nuevo aporte de Gilberto Zúñiga. Gracias, Gilberto. El experto en consumo, doctor Ron Miller, cree que es un reflejo de una sociedad urbanizada que da mucha importancia a la comodidad. Y yo añadiría a que volvemos todo desechable, desde las relaciones hasta todo lo que usamos. Es un replanteamiento del comportamiento de la natura humana, de la naturaleza humana. Esto va a marcar un antes y un después. Hace 20 años, con algunos grupos, ¿saben a quiénes me refiero, amigos? Que por ahí están, yo lo sé, hablábamos y comentábamos, un estudioso, muy estudioso de Europa, saludos queridísimo, por allá también nos sigue, sobre el replantear Pangea como tal, hablando de pandemias, Pangea como tal, y regresar a solamente 5 países, por llamarlo así, dividir el mundo en 5 lugares, y aquellos juegos del hambre donde estaban ubicados, no está tan lejos de lo que en ese tiempo platicábamos con algunos estudiosos,
¿Podemos llegar a algo como eso, maestro? Casi llegar a los virreinatos y a ver, te toca tal, tú divides y algo como eso pudiera llegar a suceder al diezmar a una población. No estamos hablando nada más de que desaparezcan de la faz de la tierra, sino hablar de diezmar el entendimiento al que hemos podido acceder a 2000 años de esta era. Bueno, no es que sea posible, es que ya lo estamos viviendo. Eso es lo que está pasando. Y yo deseo que lo superemos para que lleguemos a reflexionar y conscientes no continuemos con ese comportamiento. Hace un momento nos hablaba de los satélites que nos rodean, de cómo el gran ojo, el gran hermano que nos hablaba Isaac Asimov, aquella multivac y demás que nos refería en sus libros de ciencia ficción, lo entrecomillo, nos alcanzó hace mucho tiempo y por ahí aparece. Nos vemos más, hace poquito yo veía videos que han subido compañeros de otras regiones del planeta, donde se ven una serie como de un tren de luces subiendo, como si fuera literal un tren de muchas lucecitas subiendo al espacio en la noche, y no atinan a decir, muchos lo atribuyeron a ovnis, teorías conspiranoicas y demás. Después dijeron que eran satélites que estaban llevando al espacio, pero eran tantos, literal un tren de luces subiendo, que no entendemos qué es lo que está pasando. Nos hablan de la parte de los satélites que nos gobiernan, que están allá vigilándonos todo el tiempo, transmitiendo y ayudándonos, porque la mayoría son para ayudar a la humanidad. Pero la parte de este cableado marítimo entre continentes, no lo conocemos tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Cuéntenos un poquito de esa Mire parte. usted, la tecnología teóricamente debería de servir para la evolución del ser humano, para su bien común. Y eso es también lo que nos manejan ante cada descubrimiento tecnológico y científico. Los avances tecnológicos deberían de servir para el bien común de la humanidad. No estamos satanizando ningún progreso tecnológico. Simplemente hay que darle su justo lugar. Los satélites, específicamente, ya sea estacionarios o geoestacionarios, que deberían de servir para cuidarnos, pues muchos de ellos no son así. Tienen la capacidad de observar, de analizar, de tener acercamiento desde hasta la punta de un alfiler. Están equipados con instrumentos para inclusive traspasar muros y saber que usted y yo, oiga, usted su y servidor yo estamos platicando y ahorita. los compañeros que están enfrente, estamos aquí. ¿Y de qué estamos hablando? Tienen la capacidad de escucharnos. Toda esta tecnología, pues nos estamos dando cuenta para qué está sirviendo. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los fines? ¿Para qué fueron lanzados al espacio exterior? Insisto, acabamos de citar algunos de los más populares institutos a nivel internacional y nacional. Hablando de salud. Hablando de salud. Deberíamos de tener en México la capacidad preventiva para que este tipo de eventos no nos inmute, no nos haga daño, no nos afecte. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de organismos que se encargan de ese tema. Y sin embargo no es así. México entró en pánico, hay un caos. Entonces, ¿dónde están todos esos organismos nacionales que velan por la salud pública? Y consumen instalaciones, infraestructura, presupuesto, personal. Hay un consejo médico a nivel ¿Dónde nacional. están? Exactamente. ¿Dónde están? Están consumiendo recursos. Tenemos que el único que da la cara es un subsecretario de Prevención de Salud.
Entonces, es lo único que aparece ahí. Nos estamos dando cuenta que la globalización ha ayudado a ciertos grupos, ha ayudado a ciertos gobiernos, ha ayudado a ciertos consorcios, ha ayudado a ciertas familias. Esta ramificación de la que le mencionaba yo, marítima, de cables que en nuestra cabeza no alcanzamos a entenderlos cómo funcionan, pero que sin embargo tienen conectados a los países, a los continentes, no a los países, a los continentes. ¿Cuál es la función? La globalización significa un vínculo total, absoluto. No únicamente como nos los han mencionado en México, a través de un tratado de libre comercio, a través de una relación económica, financiera. No, la globalización es un vínculo total, absoluto. No te escapas, no se escapa nadie. Por eso le mencionaba yo regresamos al Pangea. Al final regresamos a estar juntos, en apariencia separados, pero juntos todos los continentes. Sí. Podría decir un agente de campo, a mí no me involucre. Sí, pero esa persona de campo consume bienes que pues ya no se fabrican, no se fabrican en este país, se traen del extranjero. Pero bueno, teniendo un vínculo total, absoluto, y que nadie se escapa, perdón, que sea absoluto y totalitario, obviamente satélites ayudan a esa interacción, a esa unión absoluta y total. Pero también la tecnología, que no conoce de ideales políticos, si tú eres capitalista, socialista, comunista, la tecnología avanza, se desarrolla y tenemos el conocimiento público de que, bueno, la Internet no únicamente es a través de satélites, no únicamente es a través de celdas celulares, sino también es a través de cableado submarino, que el grosor de los cables se equipara al tamaño de un camión, que obviamente conecta a países, a continentes, que abastece de información a supercomputadoras, independientemente de que cada continente o cada país tenga en este caso su red social, pero esa red social comparte vínculos, por muy secreta, por muy cerrada que sea, comparte vínculos informáticos con el por amplio... más que digan que es deep web, que es subterránea y que no pueden acceder. Comparte la red. La supercarretera. La supercarretera. Maestro, todos estamos conectados, ninguno se escapa. Por eso es que la tesis que intento defender es: somos privilegiados por ser protagonistas de un evento internacional, debemos de ser conscientes, hay un antes y un después, hay que prestarle más atención a nuestro sentido común, a nuestra lógica, hay que otorgarle el lugar justo a cada instrumento que en un momento dado para nosotros era primordial, pero sobre todo que esta situación por la que vamos a pasar, porque el ser humano siempre ha superado este tipo de eventos y mayores, va a servir como un hito. ¿En la historia de la humanidad? Sí, por supuesto. Esa es la tesis que yo estoy defendiendo. Y hablando de tesis y defensa de pensamientos y de argumentos, lo voy a comprometer y lo voy a decir aquí en vivo, porque por ahí sé que está produciendo un hijo nuevo, nos dice un maestro querido, y comprometerlo para que en cuanto dé a luz a todas estas ideas ya en papel, esté con nosotros. Para mí será un privilegio el que me den la oportunidad de presentar este libro. Estoy trabajando en él. Me parece será un texto
en el cual, por supuesto, plasmaré mis inquietudes, y si ustedes me dan la oportunidad de presentarlo, será un privilegio y un honor para su servidor. Ya lo comprometí en vivo, queridos amigos, porque hay para mucho. Por acá en nuestra página principal de INADEC TV tenemos muchos amigos conectados. Como siempre, nuestro fan número 1, Edgar Durán, hasta Texas. Un saludo, un abrazo, querido mío. Nuestra queridísima doctora maestra Lucía Fornelli, que ya ha estado con nosotros. Gracias por estar presente. Hablando de seguridad en empresas y demás. Nuestra querida Lucía Fornelli es experta en ese tema. Héctor Antonio Becerra Lefice, de Justicia para Todos. Como siempre, doctor Héctor, gracias por estar con nosotros. Un tema apasionante. El doctor José Manuel Ramírez Tobilla, ya les había dicho. Y el doctor Enrique Montaño. Gracias, maestro querido doctor Enrique Montaño, de aquí de Universidad de INADEC. Nuestros catedráticos siempre presentes y agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Dígame, maestro. Si usted me permite leer una reflexión. Por supuesto, adelante. Que fue escrita hace 2000 años y que respalda la tesis que estoy presentando. Por favor. Nadie enciende una luz para cubrirla o para ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse o ponerse claro. Jesús, el hombre, que hay testimonios que existe. ¡Wow! Nos deja para el análisis, para la reflexión, una tarea muy, muy grande, porque apenas le iba a decir qué nos va a dejar de tarea después de todo este análisis tan profundo que nos regala y que está sustentado y documentado con muchos, no solamente son hipótesis aisladas, son hechos que nos refieren a este paso que tenemos como humanidad. Esta es nuestra tarea, maestro. Tremenda. Muchas, de verdad, muchas gracias. Quedan muchas preguntas en el tintero y yo sé que más de alguno se contiene y por ahí están observando, pero en dado caso, queridos amigos, que quieran ustedes exponer su pregunta directa a nuestro querido invitado del día de hoy, al maestro José Enrique López Valdés, tiene un correo electrónico JELB, José Enrique López Valdés, jelb.asesor@gmail.com, o en sus redes sociales, en Facebook como José Enrique López Valdés, Valdés con S al final, en YouTube José Enrique López Valdés, y en Twitter está como José Enrique LB o LV. Entonces, quienes quieran seguirlos, quienes quieran preguntarle algo ahí directamente a él, que quieran abrevar un poco de este veneno, que de verdad es lo que necesitamos, queridos amigos, pues está a sus órdenes. Querido maestro, de verdad muchas gracias. Una pregunta que antes de irnos tenemos, sí, yo sé, tenemos muchas personas trabajando en la calle, recolectores de basura, gente humilde, la gente que a veces hace el trabajo sucio en las ciudades, pueblos y demás. ¿Por qué esta gente no muere de coronavirus para cerrar lo de pandemias y demás? ¿O por qué no nos enteramos? Al consultarlo con algunos médicos, su respuesta fue que no son personas susceptibles. ¿Cómo? No son personas susceptibles porque no sienten, no se enferman. No son personas susceptibles. Podría ser su código genético, su estado de ánimo, su actitud, conocido coloquialmente, sus defensas están altas. Hay un sinnúmero de causas. Mediáticamente, ¿no pesan tampoco? Esa es cuestión mía. Le preguntaba al infectólogo
el día que vino doctor Rogelio querido, que lo tendremos el próximo martes, ¿por qué en África no hay coronavirus? ¿Por qué en países pobres no estamos viendo coronavirus? ¿O por qué no sabemos de ello? Su pregunta es muy poderosa, muy fuerte. No es lo mismo cerrar la Ciudad del Vaticano. Mediáticamente, Sí. poderoso. No, a decir, voy a cerrar la ciudad de Cuernavaca. No es lo mismo decir, un actor de cine Multi reconocido y multipremiado. es Portador al coronavirus, a el recolector de basura que lo hace en la colonia de mi casa, lo es. El impacto mediático es abismal. Es mi percepción. Insisto, las características se dieron, existen para generar una situación como la que estamos viviendo. Si una de ellas hubiese faltado, no sucede. Un político mexicano, me voy a la lógica y al sentido común, un político mexicano decía, en México no se mueve una hoja sin que el gobierno se entere. Y estoy hablando de un gobierno mexicano antiguo, sin instrumentos tecnológicos. Ahora imagínese usted dimensionando la situación por la que estamos pasando, con la infraestructura, la tecnología, la modernidad, ¿qué no se puede hacer? Hay que apelar a la lógica, al sentido común. Hay que darle su justo valor a cada uno de los objetos, que si bien son indispensables, son instrumentos nada más. Creo que nos podría servir para acercarnos a la calidad de vida que todos soñamos. Con eso nos quedamos, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Licenciada Linares, para mí es un honor, es un privilegio estar aquí en esta institución. A todos los compañeros que están presentes apoyándonos en la realización de este programa, gracias. Siempre que me convoquen estaré aquí para aportar mi sentir. Asumo la responsabilidad y reitero mi admiración por darme la oportunidad de expresar mis inquietudes. Muchas gracias. Pues gracias, queridos amigos. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, rector de nuestra institución, Universidad INADEC, y a nombre de todos los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, gracias por estar con nosotros. Mañana vamos con un poquito de cultura como cada viernes, con esta necesidad también que tenemos de buscar la felicidad, la risa y demás, que nos decían, el alimento del alma también es fundamental en tiempos aciagos como los que estamos pasando ahorita. Entonces, soy Delia Linares, muchas gracias maestro. Muchas gracias, licenciada. Y lo esperamos prontamente. Estaré aquí cuando ustedes me convoquen. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Hasta mañana.